amigas, ¿cómo están? Me siento muy contenta de poder compartir un nuevo video con ustedes. Gracias por estar aquí. El día de hoy es el primer día en que mi esposo entra al trabajo después de haber tenido algunos días de vacaciones. Por aquí estoy haciendo mi devocional y ya que terminé me voy a levantar para poder desayunar un poco y así continuar con mis labores. El día de hoy tengo la intención de decorar mi cocina, por lo que me voy ahorita rápido a limpiar mi sala. Ya de ahí me voy a poner a desayunar para ahora sí comenzar con la limpieza de mi cocina también. Y bueno, te cuento que para decorar mi cocina pues yo no hice la mayor inversión. Lo único que me compré fue una tacita. Hace mucho que ya no compro decoraciones, algunas son gracias a Shein, como esta bolsita que tenemos por aquí. Y la verdad es que por eso también estoy muy agradecida con ellos. Ya se me han quitado como que esas ganas de andar buscando decoraciones y malgastar el dinero, porque muchas veces cuando tenemos la oportunidad, pues lo hacemos, pero cuando no, es mejor invertir en otras cosas en el hogar. Y es que también estuve pensando mucho en esto. Estuve viendo algunas repisas porque quiero cambiar más adelante las repisas de mi cocina. Y me di cuenta que regularmente pues estamos buscando la manera de que nuestra casa se vea bonita y hacemos esa inversión. Pero es que también cuando escuchamos la palabra inversión pensamos en dinero, en cosas materiales, pero realmente la inversión más importante de nuestra vida se da pues precisamente aquí, en nuestro hogar. Y es que no hablo de las decoraciones, no hablo de las pinturas que ponemos en nuestra casa, sino de esa inversión que hacemos a través del amor, a través de la paciencia y a través de la fe. Hace un tiempo leí el libro El Hogar Cristiano y Ellen White decía que la felicidad del hogar depende de los pequeños actos de atención, de las palabras bondadosas y del amor verdadero. Y es que sabes, precisamente eso es invertir, dar lo mejor de nuestro corazón para que cada miembro de la familia encuentre en el hogar un refugio seguro. Ahorita voy a desayunar una hamburguesa y bueno, pues yo sé que lo mejor hubiera sido un huevito, pero también tenemos que comernos las cosas que ya están ahí. Ayer comimos hamburguesas y nos quedaron unas, así es que ahorita vamos a estar desayunando eso, chicas. Y bueno, bienvenidas a un video más de Corazón de Chicas. Gracias por estar aquí, gracias por todo su apoyo, por los apoyos también en los videos de colaboración. Muchísimas gracias. Estos videos pues son vlogs, hablamos aquí del hogar, hablamos de la palabra de Dios un poco, bueno. Y pues muchas gracias de verdad por estar aquí acompañándome, dejándome sus bonitos comentarios. Y por allá por el canal de WhatsApp también muchas gracias por estar ahí. Y bueno, chicas, pues no quiero hacer muy largo este video, así es que vamos a continuar con el video del día de hoy. Que Dios les bendiga. Terminando de comer, amiga, ahora sí me voy a poner a limpiar el área donde voy a decorar. En la parte de donde está mi estufa, voy a quitar todos mis especieros porque ya les hace falta también una limpieza. La estufa pues la lavé días antes y cada día siempre cuando termino de cocinar paso el trapito húmedo para que no se le genere ahí el cochambre. La verdad que mi estufa ahorita se encuentra limpia, pero donde sí me voy a poner a limpiar es arriba del refrigerador porque ya tiene un tiempo que no lo hago, no lo limpio. Así es que hoy me di a la tarea de hacerlo. A veces he escuchado que decorar nuestro hogar es cuestión de vanidad, pero pienso que es darle vida a un espacio en el que te sientas tranquila, en el que te sientas en paz, sientas que ese lugar es acogedor para ti, para los integrantes de tu familia. Y es que no necesitas mucho para tener esa casa de revista, sino que necesitas ponerle intención, necesitas ponerle amor y detalles bonitos. Los imanes que tengo en mi refrigerador, esos son regalos que me han dado.
No es que yo los tenga ahí solamente porque quise decorarlo con los imanes, sino que son detalles que me han regalado y me gusta verlos porque me hace recordar a cada persona y cada momento en el cual me los dieron. Tener ese tipo de detalles a la vista, como tal vez el dibujo de alguno de tus pequeños, te hace recordar que pensaron en ti. El día de hoy puedo tener esta pequeña repisa aquí en mi cocina, pero mamá utilizaba las jabas de madera para poner como closet, como una repisa para organizar la despensa. Así es que no se necesita mucho, solo se necesita amor, se necesita creatividad. La verdad es que puedes tener tu casa hermosa, decórala con limpieza, decórala como a ti te guste. Hay una amiga que me compartió unas servilletas bordadas de punto de cruz que están preciosas, amigas. Preciosas. Ella las pone en un cuadro y así decora su casa. La verdad que te doy las gracias, amiga, por haberme compartido eso tan importante para ti. Recuerdo que mi suegra me regaló una servilleta bordada que era de su mamá. Así es que yo estoy buscando un marco para poder ponerla como cuadro aquí en mi cocina. Hola amigas, pues bueno, como ven ya limpiamos la parte de ahí arriba del refrigerador, la parte de este lado a un lado de la estufa y ahora quiero decorar aquí. Estamos decorando la cocina gracias a que mis amigas de Hogares que Inspiran me motivaron a hacer este pequeño cambio en la cocina. Cambio me refiero como a darle un refresh a todo lo que ya tenía, entonces estoy poniendo cositas así chiquitas, detalles. Ustedes saben que pues yo no decoro así mucho, simplemente le doy unos toquecitos. Entonces es lo que estamos haciendo aquí. Ellas estarán haciendo en su cocina también lo mismo, estarán decorando. Ellas tienen un estilo muy bonito, muy único. Y bueno, si quieren, aquí les voy a dejar los enlaces en la cajita de información y en este momento estará pasando en pantalla sus canales por si gustan ir y visitarlas. Nosotros somos muy buenas amigas de aquí de YouTube. E independientemente de que una vez al mes esté por aquí compartiendo sus canales, nosotras todos los días platicamos por WhatsApp, por mensaje y la verdad que hemos hecho un bonito grupo de amistad. Cada una tiene su manera de decorar, su manera de hacer sus videos y bueno, yo quiero recomendártelas a que vayas y les dejes un saludito por ahí, díganles que van de aquí, de parte de Corazón de Chicas. Vamos a apurarnos, amigas, ayúdenme a decorar esta parte. Todas las cosas que estaré poniendo aquí ya las han visto en algún otro video. También estaré poniendo este camino de mesa que me regaló mi suegra y vamos a estar poniendo unos detalles que yo ya tenía. Me siento muy contenta porque creo que nunca me imaginé que Dios iba a regalarme la oportunidad de estar decorando mi propia casa. Cuando yo era una jovencita, no tenía esta oportunidad, no de decorar, sino de tener un espacio que fuera para nosotros. Pues cuando estaba con mamá, vivíamos en un cuarto pequeño. Lo que sí recuerdo con mucho amor es la comida que ella nos hacía. Nos hacía una cacerola de sopa tan deliciosa que eso teníamos que desayunar, comer y cenar. Y es que saben, el dinero puede comprar cosas hermosas, pero no puede comprar la paz de un corazón amado. La verdadera riqueza de un hogar no está en lo que se muestra, sino en lo que se siente dentro de esas 4 paredes. Cada palabra amable, cada gesto de ternura, esos abrazos que te llenan el alma, todo eso es una inversión que multiplica vida y esperanza. Dios nos ha confiado algo muy importante,
el hogar, la familia. Ya sea que también trabajes fuera de casa o no, Él siempre nos dará la fortaleza y la sabiduría para cuidar nuestro hogar, pues ustedes saben que Él siempre está en control de todo. Ya llegó la hora en la que tengo que hacer la comida y yo lo que hice fue comprar una bolsa de brócoli y voy a estar pelando y rebanando 3 zanahorias, amigas. Y es que vamos a estar haciendo una comida que es como pollo estilo chino. Lo que pasa es que yo cometí un error en esta receta y es que se me coció de más el brócoli y la zanahoria. Yo ya lo he hecho otras veces, pero me agarró ocupada y cuando me di cuenta ya tenía rato por ahí ya la zanahoria y el brócoli en la lumbre. Y como saben, no me puede faltar siempre una colación entre comidas, como que se me antoja tomarme un yogur o se me antoja comerme una fruta. Así es que me puse a picar pera y eso es lo que estuve comiendo. Y bueno, amigas, como te digo, ya aquí ya estoy poniendo a hervir el brócoli y la zanahoria. Únicamente deben de estar de 2 a 3 minutos máximo. Y sacar del agua para que no se siga cociendo con el agua caliente. A mí se me pasó, chicas, me fui a otro lado y se me olvidó que lo tenía en la lumbre. Pero bueno, ni modo, no me quedó de otra más que continuar con la receta. Por otro lado, yo ya tengo picado 3/4 de pechuga de pollo, bueno, en cuadritos grandecitos. Eso es lo que vamos a estar friendo ahorita con sal, pimienta y un poquito de aceite. También le estuve poniendo un poquito de salsa inglesa y de jugo Maggi. La verdad, amigas, es que yo me imagino los sabores y entonces le pongo lo que yo considere, ¿no? En esta ocasión se me antojó ponerle salsa inglesa y jugo Maggi. Quedó muy rico. Para esta comida voy a estar haciendo también un arroz blanco o morisqueta. Puse a hervir 2 tazas de agua y cuando estaba hirviendo le puse 1 taza de arroz. Ya después le bajé toda la flama y lo tapé. Y hasta que terminó de cocerse le apagué. Una vez que también ya está el pollo frito, le voy a poner media cebolla rebanada en julianas. Se la voy a poner ahí. ¿Saben qué le pongo también? 1 cucharada de maicena, la diluyo en agua. Y antes de ponerle el brócoli y la zanahoria, le pongo esta mezcla de maicena para que tenga una textura un poco como espesita. También le vamos a estar poniendo salsa de soya. Esta es a tu gusto, yo le puse solamente 3 cucharadas, pero es a tu gusto, amiga, tú la vas probando como tú quieras. Por eso al pollo en un principio no se le pone tanta sal. Ahorita lo que ven que estoy haciendo es que agarré un ajo y se lo machaqué ahí al pollo para que también, empezó a oler tan rico el ajo. Ustedes saben que tiene un olor, exquisito. De todos modos voy a tratar de dejarte la receta o los ingredientes en la caja de descripción por si a ti se te antoja. Como ven, yo no sé narrar las recetas, así es que se me dificulta un poco. Lo que sí quiero decirte, amiga, es que, como te digo, muchas veces invertir en el hogar no es como que todo lo que compramos con dinero, ¿no? Sino que es cuidar lo que Dios ha confiado y ha puesto en nuestras manos. Es proteger, como te dijera, ese ambiente de la queja, del enojo, del descuido, para llenarlo pues con respeto, con gratitud. La gratitud es importante para nuestro día, amiga. Llenarlo de gozo. Es también como sembrar semillas de amor en los corazones de nuestros pequeños, aunque no siempre se ven de inmediato. Un día florecerán en nuestros hijos, en esos hijos fuertes y seguros, en un matrimonio fuerte, en recuerdos que sanan. Mateo 6, 19 nos dice: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe,
y donde los ladrones minan y hurtan. Mas haz los tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está tu tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermoso, hermoso versículo, amiga. Si nuestro tesoro está en Cristo y en nuestra familia, esas inversiones serán grandes, serán tal vez invisibles, pero siempre van a dejar una huella. Cuidar, proteger y amar es lo mejor que podemos hacer por nuestra familia. Y como ven, amigas, ya estoy por aquí. Es lo que les decía, que se me batió aquí todo porque le dejé más tiempo al brócoli y la zanahoria. Ya tenemos el arroz, ya tenemos la comidita. Ya también le dije a mi hija Sofía que me ayudara a hacer un postre. Ella me está ayudando, va a hacer un cheesecake y lo vamos a hacer en el horno eléctrico. Vamos a hacer un postre, amigas. Ya tenemos por aquí, bueno, ya mi hija tiene la costra. Vamos a hacer un cheesecake para al ratito. Ya también la comida ya está. Miren, aquí está el cheesecake. Y pues nada, ahorita lo vamos a hacer. La receta ya está en el canal. Por aquí les voy a poner una etiqueta por si ustedes gustan. Vamos a poner el hornito a precalentar. Miren, amigas, aquí está. Lo vamos a poner a precalentar a 180 grados centígrados por de 10 a 15 minutitos. Bueno, amigas, ya ahorita que está haciéndose por ahí el cheesecake, ya está llegando mi esposo, ya está llegando por ahí, así es que vamos a comer apenas. Mis hijas ya comieron, ya no se quisieron esperar porque ya era pues muy tarde. Nomás ahorita lo vamos a recibir. Creo que ya quedó el cheesecake, amigas. Yo le abro la puertita para que se vaya enfriando poco a poco y ahora sí vamos a comer. La verdad es que estuvo riquísimo. Yo le doy gracias a Dios porque siempre pone alimento en nuestras mesas. Amiga, yo le pido a Dios que tengas siempre alimento en tu mesa y que tus alacenas estén llenas. Y bueno, voy a hacer por aquí un ganso para terminar de decorar mi cocina. Yo estuve viendo un video que si tú quieres déjame en los comentarios y te paso el enlace. Es un video de otro canal, chicas, pero ahí en ese video viene el molde. La verdad, yo no pude imprimir el molde y mi hija Sofía me dibujó el molde en una libreta. Entonces quedó un poquito más pequeño. Pero tú puedes imprimirlo. Si tú quieres, déjamelo en los comentarios y yo te dejo el enlace del canal de la chica que hace estos preciosos gansos. Saben, yo he cambiado mi forma de pensar y algo que me ha ayudado mucho son los libros o podcasts, tal vez. Si no te gusta leer, puedes utilizar podcast. La verdad es que los libros te dan ideas frescas, sobre todo te dan también dirección espiritual. Y es que un libro puede ser una semilla de sabiduría que estamos como sembrando en nuestro hogar, ¿verdad? Al día de hoy ya hay muchos recursos en los cuales tú puedes acudir. Hay libros también que puedes escuchar a través de esta plataforma. Hay podcasts. Hay mucha enseñanza, amigas, hay mucha enseñanza. Y es que la palabra de Dios en Proverbios 4:7 nos dice: la sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones
adquiere inteligencia. Y es que esto nos lleva a que nuestro hogar sea formado con sabiduría, con amor. De verdad que tenemos una gran labor en nuestras manos. Estamos terminando el gansito, le vamos a dar el último detalle y ahora sí vamos a poner aquí el mandil y por aquí voy a estar colgando este hermoso ganso que me dio mucha ternura y mucha risa, la verdad. Está chistoso. Lo hice al final, amigas, que creen que no lo pude hacer con la máquina porque estaba pequeño. Entonces el que hice con la máquina lo dejé ahí, yo quería hacer 2. Y este lo hice a mano, así es que no hay excusas. Tú puedes hacer también tus decoraciones para tu hogar o si quieres comprarlas está bien. Hay que hacer lo que nos haga feliz. ¿Y a quién no le encanta ser feliz a su familia con un rico postre, con una rica comida, con unas hermosas palabras, con tiempo de calidad? Y es que saben, el perdón y la reconciliación en un hogar son fundamentales, donde hay cortesía, donde abundan todas estas palabras de aliento. La verdad es que se genera esa atmósfera hermosa, llena de paz. Por aquí ya estoy haciendo un café para mí, para mi esposo. Mis hijas estaban haciendo ejercicio y ya después les hablé para que se vinieran a comer un pedacito de cheesecake. Y bueno, vamos a terminar el video con estas hermosas imágenes, amiga. Yo te doy las gracias por estar aquí una vez más con nosotros en este que también es tu hogar. Gracias de todo corazón. Hoy quiero detenerme a darle gracias a Dios por el regalo que es mi hogar. No solo por las paredes que nos cubren, sino por el refugio que se ha convertido bajo su bendición. Gracias porque hay muchos rincones donde se escuchan risas, porque está esa mesa que nos reúne como familia, por una cama que nos da descanso y por la cocina donde compartimos el pan de cada día. Gracias porque aún en los días de cansancio o de desorden, puedo ver tu mano sosteniendo mi hogar. Gracias por las pequeñas cosas que parecen tan simples y sin embargo llenan de vida y de significado. Una taza de café, un abrazo inesperado. Ahí estás tú, porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican.